a lo más importante. Amén. Vamos a pasar a lo más importante, que es la palabra del Señor. Eh, Voy a rogarle de que abra su Biblia en el libro de Filipenses. Amén. Es una palabra que muchos conocemos, muchas veces se nos ha predicado, pero yo creo que es bueno poder otra vez, ¿cierto? Que el Señor nos abre la palabra, quizás porque muchas veces se nos olvida. Recordemos que nuestra mente es muy frágil y tendemos a olvidar muchas veces lo que Dios nos habla. Pero voy a rogarle de que abra su Biblia en el libro de Filipenses. Amén, Filipenses. Bendito sea el Señor. Filipenses capítulo 3. Amén. Filipenses capítulo 3. Bendito sea el Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios por su amor, su misericordia. Amén. Y aquí vamos a hablar, ¿cierto? Prosigo al blanco. Prosigo al blanco. O seguir al blanco. Amén. Si lo han encontrado, ¿cierto? Me confirma con amén, me levantan el dedito, el me gusta. Amén. Me gusta, pastora. Amén, pastoradita. La encontramos ya. Ay, me gusta. Dios nos bendiga. Amén. Entonces, Filipenses capítulo 3. Le damos eh, lectura del versículo 1 en adelante. Amén. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también, ¿de qué confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bendito sea el Señor. Amén. Inclinamos nuestros rostros y oramos a Dios. Padre eterno, Dios todopoderoso, vamos ante su presencia en esta noche, dándole gracias, Dios mío, por este tiempo el cual usted nos concede, Señor, de poder estar una vez más reunidos en torno, Dios mío, a su palabra. Gracias, Padre amado, porque aunque no podemos estar físicamente reunidos como anhelamos estar, estos medios, Dios mío, nos han servido, Dios eterno, de una gran ayuda para la iglesia y para nuestra vida espiritual. Pedimos, Padre Santo, de que sea su Espíritu Santo en estar hablando a su iglesia. Ministre nuestro corazón, ministre nuestra vida a través de su palabra. Padre Santo, abra nuestro entendimiento, Dios eterno. Dios mío, derrame el conocimiento, Dios mío, que proviene de lo alto, para que así todos
juntos podamos aprender, podamos, Dios mío, ser enseñados, ser redarguidos, Dios mío, podamos ser exhortados a través de su palabra. Ábrenos conforme a su voluntad, Señor. Úsenos, Dios mío, conforme usted quiera, Padre amado. Solamente somos somos barros en las manos del alfarero. Padre celestial, y pedimos en esta hora que sea su gracia divina, Dios mío, obrando en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre amado, nada tengo para dar ni para ofrecer a su iglesia, pero usted tiene todas las cosas y las tiene en abundancia, Señor. Y pedimos en esta hora que su presencia sea gobernando nuestra vida y nuestros corazones. Pedimos en esta hora, Dios mío, que la presencia de su Espíritu Santo sea tocando, ministrando y guiando cada vida a través de su palabra. Atamos, Dios mío, al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de distracción. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, reprendemos toda dolencia, Padre amado, para que en esta, Dios mío, su iglesia esté, Dios mío, presta a escuchar su voz, Señor, y su palabra. En el nombre de Jesús rogamos, Padre amado, su presencia, Dios eterno, y queremos, Dios mío, pedir en esta hora su bendición para cada uno de nosotros a través de su palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, colóquese cómodo, bueno, incómodo, como dije la otra vez. Si se coloca cómodo ahí, los que estén en la casa se me quedan dormidos, así que colóquese incómodo, también para que podamos estar atentos a la palabra del Señor. Bueno, aquí Pablo, ¿cierto?, le hablaba a los filipenses. Amén, a la iglesia de Filipenses. Y bueno, Pablo en este libro aconseja, y desde un punto de vista también como él ha vivido el Evangelio, como él ha vivido, ¿cierto?, el ser un hijo de Dios, él también aconseja a la iglesia, ¿cierto?, de los filipenses. Si nos damos cuenta, ¿cierto?, en el capítulo 1, ¿cierto?, Pablo ora por los creyentes. Y en esta oración que él escribe, podamos decirlo así, o que él realiza, le da a entender, ¿cierto?, a los filipenses cómo él oraba por ellos, que Dios le fuera dando el conocimiento, que Dios le fuera dando, ¿cierto?, los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, y también, ¿cierto?, él da a conocer las cosas que le habían sucedido en el capítulo 1, que redundaban más bien para el progreso del Evangelio, ¿cierto? Y nos damos cuenta, ¿cierto?, que lo que él dice, y que es una frase que todo cristiano conoce, lo que Pablo dice en este libro, en el capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Él lo daba a conocer desde un punto de vista propio. Bendito sea el Señor. Pero él también quería que ese punto de vista que él tuviera, o que esa visión que él tenía de dejarlo todo por amor a Jesucristo, también estuviera en la iglesia de los filipenses. Bendito sea el Señor. Da a conocer, ¿cierto?, parte quizás también de lo que él vivió a causa del Evangelio, de lo que él sentía, ¿cierto?, como creyente, como una persona que ha conocido a Jesucristo. Y nos damos cuenta que le da consejos de que ellos tenían que ser luminares en el mundo. Amén. Da a conocer también cómo Cristo se humilló y cómo él también fue exaltado también por Dios, para la gloria del Padre, para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Él le aconseja que tienen que ser luminares en el mundo, que tienen que hacer todo sin murmuración y contienda, que tienen, cierto, que ser irreprensibles, sencillos, tienen que ser un ejemplo en esta generación que está mala y perversa. Bendito sea el Señor. Y lo que le da a conocer en este capítulo 3 es que todas las cosas, ¿cierto?, que él a lo mejor podía tener como hombre en esta tierra, que todo lo que él a lo mejor podía poseer como título, no servían si no tenían a Cristo, o no servían si no seguían a Jesucristo.
Bendito sea el Señor, porque Pablo dice, yo tengo de qué gloriarme. O sea, como diciendo, si ustedes tienen de qué gloriarse, yo aún más. Hablando según la carne, si en la carne yo tengo de qué gloriarme, si ustedes tienen de qué gloriarse, yo aún más. ¿Por qué? Porque él dice que él fue circuncidado el octavo día, o sea, estaba conforme a la ley, venía del linaje de Israel, de la tribu de... Era un hombre, ¿cierto?, que era hebreo de hebreo, ¿cierto? Tenía sangre hebrea, bendito sea el Señor. En cuanto a la ley, cierto, era fariseo. ¿Qué quiere decir fariseo? Era un erudito de la palabra, sabía lo que decían las escrituras, conocía, cierto, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, y también los libros proféticos que hablamos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. En cuanto a celo, ¿cierto? Según él, su mirar como fariseo, como hombre, era un perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque él pensaba, ¿cierto?, de que todo lo que tenía que ver con Cristo, cuando él era Saulo, cuando él estaba alejado de Dios, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con la iglesia, o todo lo que tenía que ver con Cristo, ¿cierto?, era mal visto. Y él perseguía a la iglesia a causa de eso, mataba a los creyentes, los mandaba a los circorromanos. Bendito sea el Señor. Entonces, si nos damos cuenta, este hombre como de forma humana o hablando en la carne, él era un hombre íntegro, él era un hombre, cierto, quizás muy correcto ante las leyes, muy correcto ante los fariseos, muy correcto ante los judíos. Él era un hombre temible por la gente, tenía nombre, tenía estatus. Era un hombre, ¿cierto? Era un hombre genial, digámoslo. Si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo al ver, no sé, a Saulo, como Saulo, el tipo era un hombre espectacular. Bendito sea el Señor. Y nos damos cuenta que lo que hice después, pero cuánto, ¿cierto? Esas cosas para mí eran ganancias. O sea, él creía que sus títulos, que las cosas que él podía poseer como un hombre en la carne, eh, él las tenía como ganancias, como que él estaba haciendo las cosas muy correctamente y para él eran ganancias. Sin embargo, ¿cierto? Dice, todas esas cosas, las cuales para mí eran ganancias, el tener el título de fariseo, el ser un hombre circuncidado al octavo día, el ser de la tribu de Benjamín, ser hebreo de hebreos, ser un hombre íntegro que sabe las cosas, todas esas cosas que él tenía como título, él las estimaba como una pérdida, pero por amor a Cristo. Bendito sea el Señor. Y esto es lo que hoy queremos recalcar en nuestra vida. Del versículo 1, ¿cierto? Al versículo, al versículo, al versículo 3, le da ciertas cosas o ciertos puntos clave a la iglesia de Filipenses. Primero, lo que le dice es, hermanos míos, gozaos en el Señor. Punto 1. Gozaos en el Señor. Amén. ¿Cuántos están gozosos con el Señor? ¿O cuántos se gozan en el Señor? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos se gozan en Dios? Porque independientemente de los problemas, de las dificultades, de las tristezas, de las alegrías que podamos tener hoy, nuestra vida tiene que siempre estar gozosa porque somos salvos. Y ese tiene que ser el principal motivo, ¿cierto?, de gozo del creyente. Pues es porque somos salvos. Es porque nuestra vida, ¿cierto?, fue salvada. Y ese tiene que ser uno de los principales motivos. Y lo que le dice después, ¿cierto?, es, a mí no me molesto escribirle las mismas cosas. Y para vosotros, dice, es bueno. Bendito sea el Señor. Amén. A mí no me molesto volver a recalcar las cosas, porque para ustedes es bueno volver a recalcarles lo mismo. Y eso muchas veces a nosotros nos pasa lo contrario, porque no nos gusta que nos repitan las cosas. Creemos que las sabemos todas muchas veces. Y aquí Pablo comienza, ¿cierto?, a darle una serie de
de conceptos, ¿cierto?, al pueblo de los filipenses. Primero, una que para él no le era molesto el escribirle lo mismo porque para la iglesia de los filipenses era bueno, era correcto que otra vez volvieran a recibir la enseñanza. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en los pasajes anteriores, los versículos anteriores, versículo 2, ¿por qué Pablo les decía que hicieran todo sin murmuraciones y contiendas? Porque quizás a pesar del amor que ellos tenían a Cristo, entre ellos había murmuración y contienda. Quizás estaban dando un mal ejemplo para el mundo también. Porque le dice que ellos tienen que ser luminales en el mundo, ser irreprensibles, humildes, sencillos, hijos de Dios sin mancha. Hoy en día nosotros estaremos actuando de la misma manera. ¿Estaremos siendo irreprensibles, siendo sencillos, siendo sin manchas? Estamos dando un buen ejemplo al mundo. Entonces, lo que aquí Pablo, ¿cierto?, les dice es que primero que él tiene que volver a recalcarle lo mismo a la iglesia, porque la iglesia a lo mejor se estaba desviando o se había olvidado del consejo de Pablo. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Nos olvidamos del consejo del Señor, nos olvidamos del consejo que nos dan muchas veces nuestros pastores, los ancianos de la iglesia. Y cuando nos quieren a lo mejor corregir en esta área para poder volvernos al camino, nos molestamos. Y pensamos de que es malo, que yo ya lo sé, que yo ya, si ya me lo dijeron, yo ya me lo aprendí, si yo sé, si yo sé, si yo sé. Pero no estamos haciendo lo que creemos saber. Ese es el punto. No estamos haciendo lo que creemos saber. Bendito sea el Señor. Y le dice, guardaos de los perros, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Bendito sea el Señor. Y estos mutiladores del cuerpo, los malos obreros, aleluya, los perros, estas características que da Pablo, aleluya, son personas que están en la misma iglesia. Son personas que están con nosotros en los cultos. Son personas que están a nuestro lado, a lo mejor también siendo oficiales, quizás siendo jefes de coro, quizás siendo coristas, siendo profetas, teniendo don. Son personas que están en la misma iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces, el consejo de Pablo es que ellos se guarden de las personas que están haciendo daño a la iglesia. Y estas personas que hacen daño a la iglesia son personas murmuradoras, son personas que les gusta contender, que no les gusta aceptar el consejo, que no les gusta aceptar la reprensión y la doctrina, que es la palabra del Señor. Porque ellos creen que como ellos caminan, caminan muy bien. Ellos creen que como están caminando en el Evangelio están excelentes, que nadie les puede decir nada, que no pueden ser enseñados, que no pueden ser adoctrinados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me lo reveló y yo lo voy a hacerlo como lo dice el Espíritu. Pero muchas veces la palabra nos dice lo contrario. A veces pensamos que el sentir algo es del Espíritu y nos olvidamos, aleluya, que nuestro corazón es engañoso. Aleluya. Y el Espíritu, bendito sea el Señor, se mueve también en base a la palabra de Dios. Si alguien dice ser profeta y habla cosas que están fuera de la palabra del Señor, está errado, está mal, está equivocado. Dice Pablo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme a la sabiduría que Dios da. Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos que entender, aleluya, de que los perros, estas personas que Pablo dice, perros guardados, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, son personas que están dentro de la iglesia, que quieren cambiar la doctrina, quieren cambiar la forma, quieren cambiar la palabra de Dios. Y aquí Pablo le dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Al decir esto, Pablo
aleluya, le deja claro a los filipenses de que nuestra carne o que nuestro conocimiento no basta. Nuestro conocimiento es nulo. Nuestro conocimiento no sirve para nada. Bendito sea el Señor. Todo lo que creemos saber, todo lo que creemos a lo mejor poder obtener, no sirve para nada si estamos confiando en nuestra carne. Porque nosotros en espíritu servimos a Dios. Bendito sea el Señor. Servimos a Dios y nos gloriamos en quién, en Cristo Jesús. O sea, toda palabra que tiene que salir de nuestra boca, todo lo que podamos enseñar, todo lo que podamos hacer, tiene que glorificar ¿a quién? A Dios, a Cristo. Porque nosotros servimos a Dios. Entonces, lo que en espíritu dice, servimos a Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano, el creyente, tiene que andar en ¿qué? En el espíritu. No podemos andar en la carne, tenemos que andar en el espíritu. O sea, los que en espíritu servimos a Dios, aleluya, los que andamos en el espíritu servimos a Dios y los que andamos en el espíritu siempre glorificamos a Cristo Jesús a través de nuestros hechos, a través de nuestra palabra, a través de lo que hagamos en el día a día. Tenemos que glorificar al Señor. Ahora esta pregunta es para usted y para mí. ¿Glorificamos a Dios con todo lo que hacemos en el diario de vivir? ¿Damos honra a Dios con nuestras actitudes? ¿Honramos a Dios con nuestras palabras? ¿Honramos a Dios, aleluya, con nuestros padres? ¿Honramos a Dios en el trabajo? ¿Honramos a Dios en la calle? ¿Honramos a Dios en nuestro hogar? Bendito sea el Señor. Porque nosotros tenemos que gloriarnos en Cristo Jesús, darle honra al Señor, porque si estamos en el Espíritu servimos a Dios. Y no lo servimos la hora y media que estamos aquí reunidos o la hora y media que estamos en la iglesia. Tiene que ser en nuestra vida diaria. Y esto es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta. Por algo lo que dice Pablo, prosigo al blanco. O sea que nuestra vida tiene que ser siempre mirando a Cristo, siguiendo a Cristo, buscando a Cristo, pensando en Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos, aleluya, que comenzar a trabajar ¿para qué? Para servir a Dios, para glorificar a Dios. Bendito sea el Señor. Los filipenses estaban confiando en su carne, en sus capacidades, en el título. Pablo decía, si ustedes tienen de qué gloriarse en la carne, yo más. Pero todas las cosas que él tenía, todos sus títulos, como dice, las ha estimado como pérdida por amor a Cristo. Porque nuestros títulos, nuestro conocimiento, nuestros dones, nuestros talentos, aleluya, lo que podamos hacer dentro de la iglesia, eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar, aleluya, va a ser la fe en Cristo Jesús. Lo que nos va a salvar va a ser andar en el Espíritu. Lo que nos va a salvar va a ser siempre servir a Dios día y noche. No el título. Por eso Jesús decía, no todo el que diga Señor, Señor, será salvo, sino que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, bendito sea Dios. Entonces, si nos damos cuenta, también Jesucristo dice que muchos van a golpear la puerta y Jesucristo, ¿qué le va a decir? No os conozco, obradores de maldad. En las tinieblas vas pero Señor, si nosotros profetizamos en tu nombre hacíamos milagros, en tu nombre se sanaban los enfermos, en tu nombre predicamos, no los conozco, no sé quiénes son. Entonces, los dones, el conocimiento, el talento, aleluya, lo que podamos hacer aleluya, estamos sirviendo a Dios. Y aunque todo lo hagamos, somos siervos inútiles. O sea, ¿por qué? Porque teníamos que hacer lo que solamente teníamos que hacer.
Bendito sea el Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender como iglesia. No porque yo sea pastor, no porque yo tenga un cargo, no porque yo tenga a lo mejor un título de jefe COE, porque fui diácono. Yo ahora por el pecho, hermano, no, es que yo sé, y yo no escucho. No, tengo que escuchar, tengo que recibir, porque puede que yo también esté errado. Aleluya, tengo que comenzar otra vez a escuchar los buenos consejos, los consejos de antaño, los consejos que nos decían, hermano, hermana, ande, ande por la luz, ande por la luz, no se vaya por lo oscurito, váyase por la luz. Bendito sea el Señor. Necesitamos volver otra vez al principio. Entonces, ciertamente, como dice aquí Pablo en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, no era un conocimiento que él podía tener estudiando, era un conocimiento que solamente Cristo Jesús le iba a dar. El conocimiento de Cristo Jesús, no el conocimiento en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que lo que quería Pablo era que Cristo viviera en él siempre para tener la mente de Cristo, para caminar como Cristo, para andar como Cristo. Si él hubiera dicho en Cristo, él hubiera tenido que estudiar mucho la vida de Cristo. Pero él no quería estudiar la vida de Cristo, él quería, aleluya, tener conocimiento de Cristo y que Cristo mismo estuviera, ¿cierto?, dentro de su corazón. Hoy en día nosotros tenemos que desear lo mismo. Gloria a Dios por lo que podemos estudiar, por lo que podemos a lo mejor tener un conocimiento, bendito sea Dios, de la palabra, y eso es muy bueno. Escudriñar las escrituras porque en ellas parece que encontré la vida eterna. Es bueno escudriñar las escrituras, pero no quedarnos con eso. Tenemos que tener oración, intimidad con Dios, buscar a Dios. Aleluya, que Cristo muere en nosotros, ser seres espirituales, no porque danzamos, no porque profetizamos, seres espirituales, aleluya, porque andamos como Cristo, haciéndonos siempre la pregunta, ¿qué haría Cristo en esta situación? Bendito sea el Señor. Y eso es lo que nos falta muchas veces preguntarnos, ¿qué es lo que haría el Señor en esta situación? ¿Qué es lo que haría el Señor en este momento? Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces lo que Pablo le dice a los filipenses que, aleluya, todo lo que ellos pudieran tener no servían de nada si no tenían una fe genuina en Cristo. Eso es lo que hoy mismo Dios nos dice a nosotros. De nada sirve tener tantas cosas si no tenemos una fe genuina en el Señor. ¿Por qué? Porque lo que Él quería era, y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia, no teniendo su propio pensar, no teniendo a lo mejor su propio intelecto, sino que es por la ley, dice, sino la que es por la fe de Cristo. No teniendo la justicia humana, la justicia terrenal, la justicia propia, bendito sea, sino la justicia de Cristo. No la que es por la ley, porque la ley ya, ahora estamos en la gracia, que es que es un bien perfecto y mayor para nosotros, y que también es de mucha responsabilidad para nuestras vidas. La justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué dice? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mire, el deseo de Pablo era conocerle, conocer a Cristo, conocer el poder de la resurrección, sentir, ¿cierto?, lo que Cristo sintió cuando él fue resucitado al tercer día, resurrección. Padecer los padecimientos de Cristo. Ese era el deseo de Pablo. Padecer lo que Cristo padeció, queriendo ser semejante a él o llegando a ser semejante a él en su muerte. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál es nuestro pensamiento hoy en día?
es tener la misma mirada de Cristo, es ser semejante a Cristo, es padecer como Cristo padeció, es sufrir como Cristo sufrió, es llorar como Cristo lloró, es caminar como Cristo caminó. Bendito sea el Señor. Prosigo al blanco, seguir a Cristo, seguir sus pisadas, aleluya, gloria a Dios, seguir lo que Él hizo. Nos falta demasiado para poder realmente decir que estamos siendo semejantes a Cristo en cuanto a sufrimiento. Aleluya. Y muchos predicadores hoy día de la prosperidad que dicen, no sé, que Dios los llamó para ser campeones, para ser personas mundiales con sobrenombre. Aleluya, bendito sea el Señor, que tienen que tener riquezas, que Dios le va a aumentar el sueldo, le va a dar una casa, un auto a fin de año. Aleluya, gloria a Dios. Y tratan de manejar a las masas, a la gente, con un mensaje falso, sabiendo que Pablo lo que dice aquí, que él quiere padecer lo que padeció Cristo, llegar a ser semejante al... Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza. Ahora yo con esto no estoy diciendo ya hermano, mañana voy a dormir al campo, no. Pero hablar de padecimientos de Cristo. ¿Cuántos hemos padecido por Cristo? Aleluya. ¿Fue escupido? ¿Él dijo alguna palabra? No. ¿Fue azotado? ¿Él dijo alguna palabra? No. ¿Fue vituperado? ¿Él dijo alguna palabra? ¿Se defendió? No. Cuando nosotros nos vituperan, ¿nos defendimos? Sí. ¿Se nos sale el viejo hombre? Sí. Bendito sea el Señor. Cuando nos reprenden, cuando nos tiran la orejita, murmuramos en la casa en contra de aquel que nos tiró la orejita. Sí. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, esto nos hace pensar, nos hace meditar en nuestra vida como creyente, en cómo estamos caminando. ¿Estamos siendo prosigo al blanco? ¿Estamos haciendo lo que Cristo hizo? Bendito sea el Señor. Entonces Pablo después señala y dice, no que yo ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que él prosigue, él trata de seguir los mismos pasos de Cristo para ver si logra hacer aquello o llegar a aquello a lo cual él fue llamado. Bendito sea el Señor. Entonces, en nuestra vida, tratamos de caminar como Cristo. No es que lleguemos a ser perfectos o que nos creamos perfectos. Pablo en ningún momento dice de que él se cree perfecto o de que él ha llegado a ser perfecto. No. Lo que Pablo aquí dice es que, es que él quiere alcanzar. Y no es que lo haya alcanzado, ni tampoco que sea perfecto, sino que él quiere seguir a Jesús. Es un deseo de su corazón, es un anhelo de él. Dejar todo, ¿cierto? Lo pasado, todos sus títulos, todo lo que él vivió, dejar todo atrás, dejarlo por basura. Imagínense, por basura, por seguir a Cristo, por amor a Cristo. Nosotros seremos capaces de dejar nuestro orgullo por amor a Cristo. Seremos capaces de dejar, aleluya, nuestra carnalidad por amor a Cristo. Seremos capaces de dejar, aleluya, nuestros vicios por amor a Cristo. Seremos capaces, aleluya, de dejar el pecado por amor a Cristo. Seremos capaces de pensar como Cristo pensó.
Si Cristo lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Recuerde que tenemos el mismo espíritu que Cristo tenía. Tenemos el mismo espíritu, y esto quiero que usted lo entienda, tenemos el mismo espíritu que Cristo tenía. Cuando Jesús oró al Padre en el libro de Juan, me parece, le dice, Padre, ahora oro por ellos, oraba por sus discípulos, por los que iban a predicar. Los discípulos también somos usted y soy yo. Benditos, que ellos sean uno, dice, así como tú y yo somos uno y que ellos también sean uno. Y el Espíritu Santo que había en Jesucristo, gloria a Dios, que lo resucitó de entre los muertos, que hizo milagros, que hizo prodigios, que estuvo con Jesús, ese mismo Espíritu está con nosotros. Estamos orando al mismo Padre al cual Jesús oró. Estamos clamando al mismo Padre al cual Jesús clamó. Tenemos el mismo Espíritu Santo que Jesús prometió que iba a descender, aleluya, en un tiempo más a los 120 que estaban ahí. Es el mismo Espíritu. Y ese mismo Espíritu lo tiene usted, lo tengo yo. Entonces, si Jesucristo pudo padecer por amor a nosotros, nosotros también tenemos que padecer por amor a Cristo. Si Jesucristo pudo quedarse callado cuando lo vituperaban, cuando lo escupían, cuando lo azotaban, cuando lo crucificaron, nosotros también tenemos que quedarnos callados cuando murmuren de nosotros, sabiendo de que la justicia es por fe en Cristo, no nuestra propia justicia. Bendito sea el Señor. Y esto nos va a costar muchas veces. Cuando el esposo te trata mal, cuando el esposo a lo mejor te dice cosas hirientes, en vez de levantar la voz con una forma de diabla, aleluya, va a tener que pedirle a Dios sabiduría para tratar con tu marido. Lo mismo el marido, cuando la esposa se levante, tú tampoco puedes levantarte como yo soy el hombre de la casa, yo soy el que pago las cosas. Tú también tienes que pedirle a Dios sabiduría para saber tratar a tu mujer. Y esto yo lo dije en un estudio hace un tiempo atrás. Si no somos capaces de perdonar a quien duerme a nuestro lado, ¿cómo podremos perdonar a nuestro prójimo? Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, lo que hoy Dios les quiere decir a usted, prosiga blanco, prosiga blanco, sigue a Cristo, sigue sus pisadas, sigue su sufrimiento, sé ejemplo como Cristo, camina como Cristo, anda como Cristo, vive como Cristo, piensa como Cristo pensó, que toda nuestra vida tiene que estar, aleluya, rodeada del poder de Dios, nuestra vida tiene que estar encaminada como Cristo caminó. No podemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, solo Cristo. Cristo nos salvó. Nuestro ejemplo perfecto para poder seguir caminando, ¿quién es? Cristo. Bendito sea el Señor. No fue el Papa, no fue el cura, no fue mi pastor, no fue el presidente, no, fue Cristo el que murió por mí, fue Cristo, aleluya, Cristo murió por mí, Cristo padeció por mí, Cristo, aleluya, bendito sea el Señor, Él cerró su boca por amor a usted y por amor a mí. Cristo derramó hasta la última gota de sangre para que usted y yo fuéramos salvos. Fue Cristo, no fue ni Pablo, no fue ni María, no fue ni Juana, no fue ni Esther, no, fue Cristo, Cristo entró, aleluya, al santuario, bendito sea el Señor Cristo. Solo Cristo nos dio salvación. Por tanto, solo a Cristo debemos seguir. Oh, gloria a Dios para siempre.
Dejemos todas las cosas que están en nuestra espalda, dejemos todas nuestras cargas, dejemos todos nuestros pecados, todos nuestros vicios, toda nuestra orgullo, toda nuestra vanidad. Dejemos, aleluya, todo el título que podamos tener en esta tierra. Es que yo soy pastor, es que yo soy abogada, es que yo soy doctor. Dejemos todas esas cosas y humillémonos a las plantas del Señor. Que todas las cosas que podamos tener en nuestra vida, gloria a Dios porque las tenemos. Si tienes un título, gloria a Dios. Pero que eso no sea mayor, sino que sea mayor nuestra fe en Cristo Jesús. Que el título, aleluya, no sea mayor que nuestra fe en Cristo. Que podamos ser hijos de Dios solamente. Hijos de un Padre. Y somos hermanos. No podemos murmurar en contra de otro. No podemos contender en contra del otro. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Levantar al que está caído. Aleluya. Esta es la palabra que hoy Dios tenía para nuestras vidas. Si le gustó o no, no sé yo. Pero fue lo que el Señor nos dio. Bendito sea el Señor. Prosigamos a blanco. Miremos a Cristo. Analicemos nuestra vida y si nos estamos desviando del camino, pidámosle al Señor que Él nos ayude a sacar nuestro orgullo, que Él nos ayude a derribar, ¿cierto?, todas esas cosas que a Dios no le agradan, porque estamos confiando en nuestra carne, y nuestra carne no nos lleva a nada bueno. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, seguir a Dios en espíritu, bendito sea el Señor. Nuestra confianza en la carne solamente nos lleva hasta la esquina. Nuestra confianza en Cristo nos lleva a los cielos. Y eso es lo que tenemos que nosotros que buscar, que nuestra vida llegue ante el Señor. Inclinamos nuestro rostro, mis hermanos, y oramos al Señor. Vamos a pedirle a Él, cierto, de su gracia, de su ayuda, de su fortaleza. Necesitamos de Él. Si nos estamos desviando, que nos afirme, que nos corrija, que nos enseñe. Aleluya. Padre bueno, Dios todopoderoso, ante su presencia vamos en esta hora, Dios mío. Le damos infinitas gracias por su palabra. Una palabra que ha hablado en nuestros corazones, una palabra clara, una palabra concisa, precisa en nuestra vida, Señor. A veces nos olvidamos, Dios mío, de que somos hijos tuyos. A veces nos olvidamos de que le servimos a usted, Dios eterno, en espíritu. Y comenzamos, Dios amado, a enfocarnos quizá en nuestra propia carne. Nos confiamos en nuestra carne, en lo que podamos poseer, en los títulos que podamos tener como creyentes, quizás como personas también que hemos estudiado alguna cosa. Y pensamos de que todas esas cosas, Dios eterno, puedan ser de valor para nuestra vida, creyendo que eso nos dará salvación. Pero tu palabra hoy nos dice de que solamente seguirte a ti, Señor, solamente mirarte a ti, Señor, nos va a dar salvación. Dios amado, ayúdanos a no mirar atrás. Ayúdanos, Señor, a no retroceder en este caminar, a tener en cuenta, Dios mío, de que nuestra vida depende de solamente, aleluya, de esta fe que podamos estar, Dios amado, en ti, Señor eterno. Pidemos, Padre amado, en esta hora, Dios eterno, que sea su gracia visitando cada hogar, cada corazón. Dios eterno, pedimos por cada hermano, cada hermana, cada joven, señorita, Dios mío, que en esta noche está, Dios mío, escuchando su palabra, para que podamos entender de que nosotros te servimos a usted, Señor, le servimos a usted en espíritu, que nuestra vida tiene que estar siempre, Dios amado, enfocada para glorificar a Cristo Jesús, que no podemos honrar a nadie más que no sea Cristo, que no podemos seguir a nadie más que no sea el Señor. Aleluya, porque solo, aleluya, hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Ese nombre es Jesucristo. Y pedimos, Dios amado, en el nombre de
Jesucristo, que tu iglesia sea bendecida, que tu iglesia sea levantada, sea animada, y que a través de esta exhortación de tu palabra podamos ser enfocados, guiados y ministrados hacia el propósito que tú quieres con nosotros, Señor. Dios amado, quita de nosotros todo orgullo, toda vanidad, Dios mío, todo nombre jactancioso en nuestras vidas, y que podamos buscarle a usted, Señor eterno, con humildad, con sencillez de corazón, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos. Dios eterno, que en este tiempo difícil donde no podemos reunirnos, Señor eterno, tu amor pueda crecer más y más el uno por el otro. Padre amado, y cuando podamos otra vez reunirnos, podamos gozarnos, tener un solo sentir, un solo espíritu, para que tu iglesia pueda ser bendecida, Señor. Gracias le damos por su palabra y bendice a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Padre.